Primera Iglesia Bautista de Barquisimeto, de Venezuela para el mundo. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, en los primeros versículos de esa carta. Nosotros celebramos en este mes lo que llamamos la campaña de mayordomía. ¿Qué quiere decir eso? Recordar a cada uno de nosotros que somos mayordomos de nuestro Dios. Un mayordomo es una persona que tiene la responsabilidad de administrar los asuntos de una casa que le pertenece a otro. La casa es de Dios, nosotros somos los mayordomos o administradores de los recursos que Él pone a nuestra disposición. Hay buenos y hay malos mayordomos. Un mal mayordomo es aquel que desperdicia el recurso, es aquel que lo malgasta, que le da una utilidad equivocada, mientras que un buen mayordomo tiene algunas características particulares. En el Nuevo Testamento, la palabra que se usa para mayordomo pudiera traducirse como administrador, es la palabra oikónomos, y significa literalmente aquel que es de la ley de la casa o el que es el custodio, y se utiliza para designar a los mayordomos, a los supervisores y a los tesoreros. El Señor Jesucristo nos habló en Lucas capítulo 12, pasaje que no está allí, sobre el mayordomo infiel y sobre el mayordomo fiel. Ahí podríamos ver lo que es el mayordomo malo y el mayordomo bueno. El apóstol Pedro nos añade, allá en primera de Pedro 4:10, si no me equivoco, que debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La palabra administrador entonces se refiere a la tarea de transferir los recursos del dueño a los miembros de su casa según las necesidades de cada quien. Hoy voy a tocar 5 características fundamentales que debe tener un buen mayordomo o un buen administrador. La primera, él debe estar clarito, debe saber que él es un siervo. La segunda, debe tener gratitud por la encomienda que tiene. La tercera, debe ser fiel. La cuarta, debe tener un compromiso con lo que está haciendo y con su Señor. Y la quinta, él debe saber que va a presentar cuentas de lo que Dios ha puesto en sus manos. En primer lugar, un buen mayordomo reconoce que no es el dueño, sino el Señor. El pasaje comienza con esta frase: téngannos los hombres como servidores de Cristo, no como los dueños de otras cosas, no como los señores, no como los jefes, sino como los servidores de Cristo. Siendo nosotros servidores, debemos entender que no podemos tener dos amos, que no podemos tener dos señores, que no pueden haber dos personas que nos estén mandando al mismo tiempo. Y eso nos dice la Biblia, ya en Mateo capítulo 6, versículo 24, que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. La experiencia me ha enseñado que nosotros tenemos algún jefe a quien servimos de manera voluntaria o de manera involuntaria. Aquello que usted le dedique tiempo, aquello que sea importante para usted, aquello que usted valora se puede convertir en su Señor. Puede ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser el estudio, puede ser un deporte, puede ser la televisión,
o la computadora, o el celular inteligente que cada día nos embrutece. Pero algo se puede convertir en nuestro Señor. Aquello a lo que usted le dedica tiempo, aquello que es importante para usted, se puede convertir en su Señor. Y no podemos servir a dos señores. Obviamente cuando hablamos de esto pensamos que el diablo puede ser un señor y hay personas que sirven al diablo, pero hay quienes lo sirven voluntariamente y hay quienes lo sirven sin darse cuenta. Entonces es definir a quién estamos sirviendo. El mayordomo bueno no se cree un pequeño jefe, un amo, un pequeño señor. En nuestros días, qué afán tienen algunos de presentarse con unos calificativos estableciendo una jerarquía que no existe. Por ejemplo, cualquiera pudiera pensar que el pastor es el jefe o es el que gobierna en la iglesia. Y eso es un error, porque el que gobierna la iglesia es Jesucristo. La Biblia es la ley, la asamblea tiene la autoridad y el pastor gerencia de acuerdo a lo que la Biblia y la asamblea le determinan en los mandatos, en las ordenanzas, en los estatutos y en los reglamentos que la iglesia tiene. Pero hay otros que no se han conformado con eso, sino que ahora se llaman profetas y apóstoles, estableciendo una jerarquía de el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, allá hay que rendirle reverencia y pleitesía. El profeta, que muchas veces habla en nombre de él, la mayoría de las veces, y se olvida que un profeta, lo que significa la palabra profeta, es aquel que habla en nombre de. Y yo en este momento hago ejercicio de profeta, porque estoy hablando en nombre de Dios, porque estoy explicando la palabra de Dios. Y pastor, establecemos una jerarquía. Apóstol, profeta, pastor y laicos o el laos o el pueblo. Esa jerarquía no existe. Nosotros como bautistas creemos que si ciertamente hay, para funcionar, hay cargos, el pastor es el primus inter pares, el primero entre los iguales, pero ese es funcional, no me pone ni más ni menos que ninguno de ustedes. Pero, ¿qué problema tenemos en nuestros días? En cualquier momento aparece un loco diciendo que él es la reencarnación de Jesucristo, o que él es el Espíritu Santo con vestido aquí, materializado como hombre. No faltaría un despelote de eso. Eso está ocurriendo en nuestros días. ¿Quién es? Le presento, vamos a presentar al apóstol tal. Hay que ver que sí debería ser viejo, porque según lo que dice la Biblia en Hechos 2, para ser apóstol, ¿qué se necesita? Haber sido testigo del bautizo, del ministerio, de la muerte y resurrección de Cristo. Y si eso no se da, todo el que se llame apóstol es un mentiroso. Solamente quiere significancia, valoración y exaltación de sí mismo. La cuestión no es ser servido, sino servir. Que se nos conozca por las personas que estamos dispuestas a servir. Es estar al servicio y bajo la dirección del Señor Jesucristo, quien es el único dueño, quien es el único amo, quien es el único soberano. El Señor Jesucristo nos dio a nosotros ejemplo cuando lavó los pies de sus discípulos. Y Él lo dijo allá en Juan 13:15. Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Él dio el ejemplo de siervo. Él, el Señor, se hizo siervo. ¿Y nosotros? ¿Qué rango tenemos? ¿Hay alguna jerarquía? ¿Tenemos al caso un título nobiliario celestial por encima del de Jesucristo que nos impida a nosotros servir, ayudar? El mayordomo bueno no usa como suyos propios los recursos que le son asignados. Él tiene los recursos y esos recursos los maneja para usarlos según los propósitos o las directrices que haya recibido.
Así que debe tratar con cuidado, debe cuidar esos recursos, debe usarlos para honrar al Señor, debe usarlos para agradar a su dueño y debe usarlos para bendecir o para beneficiar a la familia del dueño, en nuestro caso, la iglesia. En segundo lugar, un buen mayordomo es una persona agradecida. ¿Agradecida por qué? Téngannos los hombres como administradores de Cristo, como administradores de los misterios de Dios. Gratitud a Dios por habernos escogido para administrar lo que es de Él. Y no solo lo que es de Él que conocemos, sino que administramos lo que es de Él, que es misterioso. ¿Qué cosa misteriosa administramos? Administramos el Evangelio. Administramos la comunicación del Evangelio para que otro pueda llegar a ser salvo. Eso es un misterio, porque es el Espíritu Santo el que opera. Él es el que hace las cosas. Nosotros solamente los siervos que llevamos o debemos llevar esa palabra para que otros la conozcan. Misterios se refiere a aquellas verdades de Dios que el hombre no puede descubrir, que el hombre no puede saber, o que mejor dicho, que son reveladas por Dios en aquel momento apropiado cuando se requiera. Cuando Dios dijo allá en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, está dejando claro que Él es creador y nosotros criaturas, que Él es Señor y nosotros siervos, que Él reina y nosotros obedecemos. El saber que somos creación divina es precisamente un misterio revelado, algo que no lo hubiésemos podido conocer. Si la Biblia no dijese que somos creación de Dios, hoy estaríamos mirándonos por el rostro para ver de qué animal hemos evolucionado. O sea, si nos parecemos a un gato, desciende del gato. Había una gata que se parecía a una prima mía, de verdad. Y esa gata, entonces, porque se parezca en la gata, la prima mía iba a descender iba a ser una evolución de los gatos. Pero también me he visto personas que tienen cara de cochino. Parecen cochinitos, ¿verdad? Descienden del cochino. Y hay otros que hasta ministros tienen cara de otros. Bueno, hay unos que tienen cara de mono. Descenderán de los monos. Y si tiene cara de chivo, de los chivos. Pero la Biblia nos dice que somos creación de Dios, y ese es un misterio revelado. Revelado que somos seres inteligentes, pensantes y racionales como lo es Dios. Que somos seres con sentimientos y emociones como lo es Dios. Dice la Biblia, no contristéis, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios. Que somos seres con la capacidad de decidir, de voluntad para decidir como Dios lo ha hecho. Y que somos seres creadores, porque a partir de lo creado podemos crear. Simplemente ahí tenemos nosotros cámara, teléfono, celular, que es creación del hombre, pero lo ha creado el hombre a partir de ¿qué? De lo que ya Dios ha creado, porque tenemos esa capacidad creadora. Un mayordomo debe ser agradecido por haber sido salvado por Jesucristo. Si nosotros no fuésemos salvos, fuésemos unas personas miserables, tristes, condenados para un infierno. Pero al haber sido salvados por Jesucristo, al haber creído que Él es Dios, creído que Él se desprendió de esa gloria que reinaba, que tenía en el cielo, para hacerse como cualquiera de nosotros y morir en una cruz por nuestros pecados sin que Él haya cometido pecado, que fue enterrado, que resucitó, que ascendió a los cielos, que viene, que Él reina, al creer en Cristo como Señor y Salvador. Oye, y tener la salvación que Él solamente ofrece, ¿eso no es un motivo de gratitud? Tenemos que estar agradecidos, no solamente porque nos salvó, sino porque nos ha dado cosas para administrar. Dice la Biblia que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre
en el que podamos ser salvos. Supongamos, Leo, ¿tu mamá está viva? No está viva. Supongamos que Leopoldo tuviera a su mamá viva todavía y usted necesita ir al ginecólogo, pero busca a la mamá de Leopoldo para que lo atienda. Eso es lógico. El ginecobstetra es él. O vamos a mirar a otra. Veamos que alguien necesite los servicios de la hermana Claudia como médico, pero entonces busca a José Gregorio. José Gregorio sabe de diseño, de arquitectura, de esas cosas, pero no es el médico. Se le puede acercar a Samantha, pero Samantha es veterinaria. La puede tratar a usted como una gata o como una cabra, ¿verdad? Porque ella es veterinaria. Entonces, qué absurdos tenemos nosotros cuando podemos pensar que hay salvación aparte de Jesucristo en otra persona. Entonces tenemos que estar agradecidos a Dios. ¿Por qué cosa? Porque somos salvos. Y que somos salvos a pesar de lo que somos. Dice la Biblia en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de no merecerlos. Dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En algunas culturas, el hecho de haber sido salvado de la muerte obligaba a la persona, o ligaba a la persona de por vida como un siervo para aquella persona que le había salvado. Era como una respuesta de gratitud en algunas culturas. Ahora imagínense, si nosotros hemos sido salvados por Jesucristo, nosotros tenemos que vivir con ese agradecimiento de haber sido salvados del poder del pecado, de haber sido salvados del dominio de nuestra propia naturaleza, de haber sido salvados del castigo del pecado y de haber sido salvados de la corrupción que el pecado genera en el hombre o en la persona. Un buen mayordomo tiene que ser una persona agradecida porque él se le ha encomendado un misterio. Un ministerio, se le ha encomendado un servicio, se le ha encomendado un trabajo. ¿Cuántas personas quisieran trabajar con o en? Y lo intentan, y lo intentan. Y por fin cuando lo consiguen, ¿cómo se sienten? Agradecidos porque estoy trabajando en el lugar que quiero, que me da experiencia, que aumenta el currículo o que me da los ingresos necesarios, lo que sea. Ahora fíjese usted, cuando Jesucristo murió por nosotros y nosotros creímos en Él, el Espíritu Santo dio a cada uno de nosotros capacidades especiales para que nosotros ejerzamos un ministerio en la iglesia donde el Señor nos ha colocado. No estamos para calentar una banca, estamos para servir con el conocimiento, con los dones, con los talentos, con las habilidades e incluso con las experiencias que tenemos para poder honrar a nuestro Dios. La responsabilidad que tenemos nosotros como ministros o como mayordomos es de custodiar, el ser custodio de las verdades reveladas por Dios. Ser custodio de las verdades reveladas por Dios. Un administrador se encarga de grandes patrimonios. Hay malos administradores que en lugar de bajar el recurso para quien corresponde, lo puede usar para sí mismo. Y de hecho, podemos conocerlos y saberlos. Pero en nuestro caso, nosotros sabemos que tenemos un privilegio, y un privilegio incausado, un privilegio de administrar recursos para ser de bendición a otros que tiene el Señor a nuestro alrededor. Así que nosotros debemos ser agradecidos como ministros, como mayordomos, por ser depositarios de la confianza divina. Que se nos llame para ser sus mayordomos, que se nos llame para administrar sus cosas. Oye, eso es una confianza extrema. Que me haya puesto el Señor para servirle como predicador y como pastor, eso es algo, una confianza que Dios ha depositado en mi vida y que yo debo estar agradecido por Él, a Él. Dice 1 Tesalonicenses 2:4, que fuimos aprobados por Dios
para que se nos confiase el Evangelio. ¿Cómo podrá otra persona conocer el Evangelio si nosotros, que somos los depositarios de esa confianza, no lo damos a conocer? En tercer lugar, un buen mayordomo es una persona fiel. Dice el versículo 2, creo, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, fiel. Y ser fiel prácticamente es la única responsabilidad del ministro de Jesucristo. Ser fiel es la virtud necesaria para todos los que sirven en la casa del Señor. En la Biblia se habla de fidelidad en el contexto de cumplimiento de las exigencias vocacionales. A Moisés, a David, a otras personas allí, se les llama siervos fieles, porque ellos cumplieron a cabalidad lo que se les llamó, lo que se les pidió que hicieran. También se pide fidelidad en la práctica de las diversas responsabilidades cristianas. Por ejemplo, fieles en la oración, constantes en la oración. Ser fiel, debemos ser fiel, o el mayordomo debe ser fiel, porque él debe aprender a depender de su Señor. Es fiel. Yo no me aparto ni para acá ni para acá. Si esto es lo que me ha dicho el Señor, esto es lo que voy a cumplir. Un mayordomo es un tipo de esclavo. Un esclavo a quien se le ha asignado un trabajo específico, un trabajo de dirección. El distribuir los alimentos para alimentar a las personas que están en su casa. Ser fiel implica que debemos ser enteramente dependientes de nuestro amo. Un mayordomo fiel no tiene interés personal en los negocios de su amo. ¿En cuánto hay para eso? No, sino en que el amo produzca y que el amo crezca y que el amo tenga lo que debe ser. Para ser fiel debemos entender que no tenemos ningún poder, ninguna autoridad que no nos haya sido dada por nuestro Señor. Hacemos las cosas porque es Dios quien nos ha llamado y porque es Dios quien nos tiene y nos ha puesto por acá. Un buen mayordomo debe ser fiel si obedece a su maestro, en este caso a su Señor. Entiende que está subordinado, entiende que no se puede salir de parámetros que le ha establecido, entiende que debe hacer las cosas como Dios se las ha pedido. No puede dar nada que le sea propio, porque todos los recursos que tiene le han sido dados por el dueño, le han sido dados por el amo y tiene que manejarlos para ponerlos a la disposición y al servicio de los demás. Debe ser fiel en obediencia, sabiendo que él será juzgado algún día por su Señor. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 13 al 15. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, o sea que no seamos brutos con esto. Sed sobrios, o sea, no te vuelvas loco. Y espera por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No tomes la forma, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Él va a jugar nuestra fidelidad, nuestra santidad, nuestra entrega y va a esperar a ver si hay alguna parte de nuestra vida que no sea fiel. Y quisiera usted enfrentarse al Señor, al reclamo que el Señor le haga por no haber sido fiel. Un buen mayordomo debe ser fiel porque ha formado un carácter cristocéntrico. Tiene un ejemplo, tiene a quien seguir, el Señor se convierte en el centro de su vida, a Él le dedica su tiempo, a Él le dedica sus afectos, a Él le dedica su trabajo y entonces Él va a transformar su vida pareciéndose constantemente y cada vez más a quien es su Señor. Así que el siervo debe aprender los modales y las normas de comportamiento que agradan a su Señor y poco a poco va formando ese carácter que se espera de él. Hay casos de personas que han llegado a ser famosos por ser criminales,
pero ellos se formaron en casas de multimillonarios donde su papá o su papá era el mayordomo, su mamá servía en la casa y aprendió a rozarse, aprendió a comer, aprendió a usar los utensilios, aprendió el vocabulario, aprendió a manejarse de tal forma que podía engañar a otros dando una apariencia que no era, dando a entender que no era de ese origen porque tiene unos propósitos distintos. Eso ha ocurrido. En el caso de nosotros, debemos aprender de nuestro Señor sus modales, su forma, su carácter, su manera de ser para que se puedan reflejar en nosotros. Carácter es la voluntad de hacer lo correcto sin importar el costo personal que eso tenga. Esto es lo correcto y esto es lo que toca hacer. Carácter cristocéntrico es la decisión que tenemos de someter voluntariamente al gobierno de Cristo el carácter, los deseos, los planes, las metas, el trabajo, las emociones, los sentimientos, los pensamientos, la conducta, la voluntad, lo que estemos planeando, todo lo que representa la vida personal, sometido a Jesucristo, va formando un carácter cristocéntrico en nosotros. Apocalipsis 2:10 nos dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En la medida que nosotros nos compenetramos con el Señor y dejamos que sea su Espíritu Santo quien opere en nuestras vidas, entonces nosotros formaremos el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos. Un carácter gobernado por Cristo, un carácter guiado por el Espíritu Santo, pues tenemos una mente, tenemos un espíritu, somos su templo y somos su creación y somos su siervo. En cuarto lugar, un buen mayordomo es una persona comprometida. Somos servidores de Cristo. Está definido. Nuestro compromiso de servicio está definido ¿con quién? Con Cristo. Comprometidos con Dios. Todo lo que hace el mayordomo debe hacerlo para agradar a Dios. Ahora yo pregunto, todo lo que usted ha hecho hoy, no digo ayer, pero hoy, su pensamiento, sus palabras, el manejo de sus emociones, sus acciones, ¿le habrán agradado a Dios? Las respuestas que haya dado, ¿habrán agradado a Dios? 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En 1 de Pedro, el capítulo 4, el versículo 11, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que este mayordomo es una persona comprometida con Dios, entendiendo que Dios es su máxima prioridad y entendiendo que debe servirle y amarle con toda integridad. Mateo 22:37. Jesús nos dijo, o les dijo aquel entonces, pero nos dice a nosotros: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El carácter cristocéntrico demanda un compromiso de ser conforme a. Para ello nosotros debemos reconocer que existe una verdad absoluta. Esa verdad absoluta es la Biblia, esa verdad absoluta es nuestro Señor, porque el Señor dijo: yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida. Entender que existe una verdad absoluta de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, que no hay punto intermedio, que Dios no se ha equivocado en su creación, que Dios no quiere que tú seas algo distinto a lo que Dios ha hecho en tu vida o a lo que Dios te ha creado, porque Dios te creó para hacer lo que debe ser, no lo que quiere ser. Y ahí lo podemos cambiar
y lo podríamos dañar nosotros. En el Salmo 15 describe a la persona que es fiel a Dios y que ha desarrollado el carácter centrado en Jesucristo. Anda en integridad, hace justicia, habla la verdad, no hace mal al prójimo, honra a los que temen a Dios, no es usurero y no acepta sobornos. En el juicio divino, el Señor sacará a la luz las verdaderas intenciones del corazón de su siervo. Nosotros decimos un dicho, rostros vemos, corazones no. Pero llegará el momento cuando sea lo que está en nuestro corazón y lo que ha habido en nuestra mente, que va a ser conocido por todos, porque Dios lo traerá a la luz. Un buen mayordomo debe estar comprometido también con el pueblo de Dios, con la iglesia de Dios, con la familia de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Si yo estoy comprometido con Cristo, yo debo estarlo comprometido con la iglesia. Eso que yo pertenezco a la iglesia del aire, ¿qué es eso? Que yo pertenezco a la iglesia universal, ¿cuál es esa? Eso no existe. La Biblia nos habla de iglesia local. Revisen la introducción a todas las cartas de Pablo, a los que están en Corinto, a los que están en Éfeso, a los que están a las iglesias de Galacia, usa el plural, a los de Tesalónica, a los de Colosas, porque la iglesia tiene un sentido local, pero el cuerpo de Cristo que es presente en la iglesia, cuando nosotros creemos en Cristo, somos parte de ese cuerpo, debemos tener un compromiso con ese cuerpo, un compromiso con la iglesia en la cual estamos, servimos, creemos, aprendemos, damos, ofrendamos, enseñamos, testificamos, somos ejemplos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede evidenciar el compromiso que una persona tiene con su iglesia? Lo evidencia en su asistencia. Hoy la asistencia se nos ve mermada o dificultosa por el transporte, por la dificultad del transporte público, por el costo del transporte público, por la dificultad para tener el efectivo para pagarlo, porque los carros se han dañado, porque ya las personas no pueden transitar. Sin embargo, hay personas que vienen de lejos, están aquí hoy y no han tenido carro y han buscado la manera. Eso implica que hay un compromiso con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. En Hebreos capítulo 10, los versículos 24 al 25 nos dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces nosotros debemos entender que hay una solidaridad con la iglesia y que eso comienza a hacerse en la asistencia, en la participación. Y cuando usted viene, usted conoce, usted trata, usted se relaciona, sabe, este es el hermano tal, esta es la hermana tal. Y se van tratando. Participan en escuela dominical, participan en grupos de jóvenes, de damas o de caballeros. Pero ahí se van relacionando y eso es parte del compromiso. El Salmo 133, los versículos 1 y el versículo 3 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice al final: y allí envía Jehová bendición y vida eterna. En la reunión de los santos, en la reunión que nosotros tenemos, al congregarnos aquí, desarrollamos la solidaridad, la relación afectiva, la amistad, el compañerismo. Nos comprometemos con la iglesia, con el Señor, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo, con las oraciones, orando los unos por los otros, orando por la iglesia, orando por las necesidades. Dice Santiago 5:16: confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
Pero en 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar, sin desmayar, sin cansarse. Nosotros nos comprometemos con el Señor y con la iglesia, sosteniendo económicamente lo que aquí se hace. Hasta este momento hemos podido tener la sopa dominical, el fororo dominical, pero eso ha venido dado por ofrendas de personas que no son de esta iglesia. Pero es posible que para el mes de enero no tengamos ese recurso. Entonces nos toca por lo menos orar para que el Señor provea el recurso y en segundo lugar ofrendar para que lo tengamos. El otro día les presenté por grupos de WhatsApp la posibilidad de comprar un equipo de radio que cuesta casi nuevo y cuesta la mitad de precio de lo que se puede encontrar. Y yo planteaba una idea. Si 100 de nosotros damos $10 cada uno, aquí hay más de 100 personas, y usted dirá, $10 es mucha plata. Es plata, para el que no tiene es plata, es verdad. Pero podríamos comprar una radio, tener el equipo y tener una radio cristiana bautista en esta ciudad. Piense usted, eso sería una bendición. Pero si no tenemos el dinero, ¿cómo la compramos? Un hermano que está fuera de Venezuela dijo que me había mandado $20 que no han llegado. Me estés escuchando por si acaso. Tu sobrina no me los ha traído. Segundo, otro hermano de esta iglesia, dos hermanos de esta iglesia, dijimos, uno de esos dos soy yo voy a dar $10. Se reúnen y se dan. Pero hoy, dos hermanos de la iglesia trajeron también para eso. Y eso nos vuelve un compromiso. Tenemos que conseguir $1000 para comprar una radio. Pero eso va a requerir del compromiso de los que aquí estamos, del compromiso de cada uno de nosotros, para poder tener una radio cristiana en Barquisimeto, comprar los equipos. Son $1000. Para nosotros es mucho, pero para Dios no. Será a propósito de Dios, Dios lo querrá. Dios ha tocado a algunas personas y ya yo puedo pensar en $80 ofrecidos para ir. Faltan 920, dirá el pesimista. Eso no se va a poder. Pero lo tenemos delante del Señor y el Señor abrirá las puertas en su preciso momento. Dice Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí, al tesoro, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, ha dicho Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y también la Biblia nos dice en Hebreos 3:16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De la ayuda mutua, de lo que hacemos los unos por los otros acá. Un mayordomo, un buen mayordomo, es una persona que está comprometida con los planes y los propósitos de Dios. Entre esos planes, la ayuda mutua, ayudar a aquel que esté más desvalido. Y de hacer el bien, dice Hebreos 13:16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El discipulado, el poder atender a otros, ese es propósito de Dios. Mateo 28, 18 al 20, allí lo tienen. Lo conocemos como la Gran Comisión. Pero para poder hacer discípulos tenemos que buscar el discípulo. Y eso es evangelizarlo. Yo tengo problemas con los discipulados de a los que estamos re viejos en el evangelio. Habiendo tanta gente nueva que hay que atender. Habiendo tanta gente inconversa que hay que ganar. Es saber invertir el tiempo en los planes y en los propósitos de Dios.
Es como que si yo dijera, yo voy a hacer un discipulado para nuevos creyentes. Voy a invitar a Leopoldo, voy a invitar a la hermana Iglesias, voy a invitar a la hermana Lesbia, voy a invitar a quién más sería, a los hermanos Llanos, Angélica. Puse a Angélica con personas de más edad, pero ella tiene sus añitos aquí. A Osmin, no, eso no tiene sentido. Pero tenemos que discipular a aquel que hace decisión, que está nuevecito. A la hermana Nancy Ramos, a ella tenemos que discipularla. ¿Por qué? Porque ella está nueva en el Evangelio. Ella va a cantar más adelante. Hoy no, pero más adelante dijo que sí. Y entonces, ¿a quién hay que discipular? A las personas que están acercándose a Cristo para que tengan el conocimiento, para que crezcan y se desarrollen. Los que tenemos tiempo necesitamos, sí necesitamos. ¿Qué necesitamos? Cosas acorde al tiempo, cosas acorde a la experiencia o al ministerio que estamos realizando. Pero lo básico, las cosas hay que encaminar al creyente. Esto implica conducir a un nuevo creyente por un desarrollo espiritual. Id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. En quinto lugar, un buen mayordomo rinde cuentas satisfactorias. Dijo el apóstol Pablo allí en el versículo 4, el que me juzga es el Señor. La palabra servidor conlleva el sentido de rendir personalmente cuentas a su Señor. En nuestro caso, al Señor Jesucristo, a cuyo servicio nosotros nos ocupamos. Rendir cuentas es algo ineludible, no lo vamos a poder evitar. Dice Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hay siervos que pudieran ser calificados como inútiles, como malos o como negligentes. Son aquellos que actúan con descuido, con falta de cuidado, con falta de aplicación, sin importarle lo que está en sus manos, menospreciando otra vez el trabajo que están realizando. Recuerdo, bueno, es como si me dieran a mí la oportunidad de hacer algo sepa hacer, que lo pueda hacer, pero que yo diga, ¿para qué lo voy a hacer? Me da flojera, me da sueño, mejor, vamos a ver, que el Señor me dirija en el sueño, duermo, esto, es que llegó el momento, no lo hice, no lo cumplí. ¿Por qué no lo cumplí? Porque no tuve diligencia. Si no tuve diligencia, fui negligente, porque no le dediqué el cuidado que eso debía, y entonces lo hice mal. Mateo 25, versículo 26 al 30, nos habla de los siervos malos y del siervo bueno. Aquí está la parte del malo. El Señor lo llama siervo malo y negligente. Y fue aquel que escondió el talento. ¿Lo perdió? No. Pero no produjo. No produjo. Y el Señor lo llamó malo y negligente. Y le dijo, quítenle lo que le di. Dénselo al que tiene más. Y al siervo inútil, oiga, lo llamó inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nosotros debemos estar preparados para ese momento cuando Dios nos pida cuenta. ¿Y cuándo nos va a pedir cuenta? ¿Usted sabe cuándo Dios le va a pedir cuenta a usted? Yo recuerdo varias personas con quienes hablé y en cuestión de minutos habían fallecido. Recuerdo, por ejemplo, a la hermana Milka de Fernández. Yo entré al hospital, la vi, hablé con ella un momentico, hacía falta una medicina y salí a buscar la medicina. Cuando regresé, había partido con el Señor. ¿Quién se lo podía imaginar? Puedo pensar en otra persona con quien hablé, nos separamos en una esquina, conversamos y más tarde me llega la noticia que había fallecido y que lo iban a velar en la funeraria tal. ¿Ah?
¿Quién sabe cuál de nosotros o cuántos de nosotros mañana no estará aquí? ¿Y está usted listo para presentarle cuentas al Señor? No sabemos. ¿Qué se necesita para morirse? Estar vivo. Yo he hecho funerales de niños, de jóvenes, de adultos, de ancianos, de venezolanos y de extranjeros. Así que la condición se cumple para todos, de hombres y de mujeres, por si acaso también. En Mateo capítulo 24, los versículos 45 al 51, el Señor pregunta: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, hace 2000 años que se fue y todavía no llega, eso le falta mucho todavía, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, o sea que el ingerir alcohol está malo, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. La Biblia también nos habla de la parábola de las 10 vírgenes. Unas estaban preparadas, otras no estaban preparadas. Cuando digo preparadas, unas llevaban su lámpara encendida, todas llevaban su lámpara encendida, pero solo una parte de ellas cargaba aceite de más para que la llama se mantuviera. Y se durmieron, se cansaron de esperar. Y cuando llegó el momento adecuado, el momento preciso, las que no estaban preparados, ¿qué pasó? No pudieron estar allí porque no tenían aceite para que su lámpara estuviese prendida. Estemos preparados, estamos advertidos, todos vamos a dar cuenta, ninguno de nosotros se escapará. Prepárese entonces para ese día cuando le entregue las cuentas al Señor. Y ya para concluir, hoy hemos estudiado 5 características fundamentales de un buen mayordomo. La primera, un buen mayordomo sabe que no es el dueño, él es solo el siervo. Segundo, es agradecido por la responsabilidad que Dios ha puesto, que el Señor ha puesto en sus manos. Tercero, es fiel, tiene que ser cumplido con todo. Cuarto, está comprometido con Dios, con Jesucristo, pero el cuerpo de Cristo es la iglesia y ahí también va el compromiso. Y quinto, rinde cuentas, tendrá que rendir cuentas. Un buen mayordomo va a dar cuentas buenas, un mal mayordomo va a dar cuentas malas. ¿Cómo van a ser sus cuentas? ¿Qué va a dar usted delante de Dios cuando lo llame y le pregunte? ¿Qué tan buen administrador es usted? ¿Quisiera usted ser un buen administrador de los recursos de Dios? Les tengo la noticia de que usted sí puede ser un buen administrador, que sí puede ser un buen mayordomo de los bienes de Dios. Usted sí puede ser el buen mayordomo que Dios necesita aquí presente. Para ello, usted debe cultivar en su vida las virtudes del mayordomo de excelencia: gratitud, fidelidad y compromiso. Además, debe saber quién es su Señor y debe saber que tendrá que rendirle cuentas a Él. Es triste observar personas llamadas a vivir una vida especial, llamadas a vivir una vida superior, llamadas a vivir la vida cristiana como el Señor quiere que sea. Y sin embargo, lleva un camino o una vida sumida en la infidelidad, una vida sumida, fluctuando entre 2 caminos o entre 2 aguas, entre servir a Dios o darse el gusto a sí mismo. Vidas cristianas sin compromiso, sin lealtad,
sin lealtad al Señor, sin lealtad a su iglesia. Hoy necesitamos creyentes comprometidos con el Señor, creyentes comprometidos con el pueblo de Dios, creyentes comprometidos con el cuerpo de Cristo que es la iglesia, creyentes comprometidos con los propósitos divinos, creyentes que desarrollen un carácter centrado en Jesucristo y exhiban valores éticos y morales con una profunda convicción cristiana y bíblica. Hoy te invito a tomar una decisión radical. Te invito a comprometerte con tu Señor. Te invito a decidir vivir en sujeción y en obediencia, a serle fiel a Dios y a su palabra. Te invito a preparar tu vida para rendirle cuentas a Dios. Te invito a que inclines tu rostro, a que cierres tus ojos y hoy le digas al Señor: perdóname, Señor, por no haber manejado bien los recursos que me has dado, por no haber sido el buen mayordomo que tú has esperado que yo sea. Pero yo quiero ser ese buen mayordomo. Quiero usar bien mi tiempo. Quiero usar bien mis talentos. Quiero usar bien mi dinero. Quiero usar bien mis posesiones. Quiero usar bien los dones espirituales que me has dado para honrarte, para servirte, para usarlos en la iglesia, en tu pueblo, para glorificarte a ti, Señor. Amigo que nos visitas, tú también vas a darle cuenta a Dios. Pero Dios te va a preguntar: ¿qué hiciste con la invitación de aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Y si tú le dices: bueno, yo supuse, yo pensé, y Jesucristo no está en tu vida, lamentablemente te tocará el lugar que Dios ha preparado para Satanás y los demonios, el infierno. Pero si en ese momento la persona dice: yo creí en Cristo como Señor y Salvador, lo recibí en mi vida y viví conforme a su palabra, entonces el examen va a centrarse en cómo viviste tu vida cristiana. Pero hoy tú puede que te estés jugando tu vida eterna. ¿En dónde vas a pasar tu vida eterna? No te vas a poder escapar de darle cuenta a Dios. Pero hoy tú puedes decidir si vas al cielo o si vas al infierno. Si tú hoy dices: yo no me interesa recibir a Cristo, no quiero tener perdón de pecados, no quiero entregarle mi vida a Jesús, tu destino será el infierno. Pero si tú hoy dices: yo, Señor, te entrego mi vida, yo voy a servir al Señor, yo voy a obedecerle aunque me duela, entonces hoy tú tendrías un lugar en el cielo, porque habrás creído en el único que puede salvar, Jesucristo. Y quisieras tú entregarle tu vida a Jesucristo. Quisieras tú hoy rendirle tu vida al Señor de señores y ser salvo. Quisieras tú tener ese perdón de todos tus pecados y tener un lugar en el cielo. Hoy es el momento adecuado para tomar esa decisión. Y allí donde estás, tú puedes decirle: Señor, yo creo en ti, yo te entrego mi vida, perdona mis pecados, hazme la persona que quieres que yo sea, yo te voy a obedecer, yo te voy a seguir, yo voy a cumplir tu voluntad. ¿Quieres hacerlo? Repite las palabras que yo voy a decir. Repite conmigo: Padre Celestial, te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. No merecía tu amor, pero te doy gracias. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Tú los conoces. Yo quiero ser salvo, Señor. Así que yo
Le entrego mi vida a Jesucristo. Yo invito a Jesucristo a que esté en mi ser, a que me cambies, a que me transformes, a que me hagas la persona que tú quieres que yo sea. Yo quiero, Señor, enfrentarme a ti cuando sea el momento para darte cuenta satisfactoria sobre mi vida. Gracias, oh Dios, por oír mi oración. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por permitir que Cristo entre a mi vida. Gracias por hacerme tu hijo. Gracias por darme un propósito por el cual vivir. Gracias por darme un lugar en el cielo. Gracias por sacarme de ese destino horrible del infierno y dame un destino hermoso en el cielo. Gracias por darme esta iglesia para crecer espiritualmente. Y en Cristo Jesús, Señor, te pido que me ayudes a crecer y a ser un buen mayordomo. Y en ese nombre glorioso te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Sigue con tus ojos cerrados y tu rostro inclinado. Si tú hiciste esta oración, yo quiero pedirte que levantes tu mano allí donde estás. ¿Quién hizo esta oración hoy para recibir a Cristo como Salvador? ¿Alguien hizo esta oración hoy? Levante su mano. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que haya hecho esta oración? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hay 3 personas que hoy están haciendo la oración para recibir a Cristo. Ok. Allá al final, Raúl, un caballero. ¿Habrá otra persona que no haya visto yo? No veo. Guíenlo porque no distingo la persona. Yo quiero orar ahora por ustedes, pero ahora quiero hacer una invitación. ¿Han sido tus cuentas chucutas con el Señor? ¿O tus cuentas no han estado claras? ¿Tú quieres ser un buen mayordomo? ¿Quieres reconciliar tu vida con Cristo? Y quieres decirle, Señor, yo quiero servirte y yo quiero ser fiel. Y quieres arreglar esas cuentas. Allí donde estás, cierra tus ojos y dile, Señor, perdóname. Te he sido infiel. No he cumplido lo que has querido, pero yo te quiero servir. Yo quiero ser un buen mayordomo. Dios y Padre Celestial, honramos tu nombre, Señor, en este momento. Te damos gracias. Gracias por haber hablado, por habernos bendecido. Gracias por cada una de estas personas que hoy entregó su vida a Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a nosotros como iglesia a ayudarles a crecer. Pero ayúdalos a ellos, Señor, a madurar y a desarrollarse en su vida. Te pido, Señor, por cualquier otro hermano aquí presente que haya reconciliado su vida contigo, para que lo fortalezcas, le ayudes a hacer lo correcto y se mantenga fiel a ti, comprometido contigo, honrándote y sirviéndote. En Cristo Jesús. Amén y amén.